Bueno, saludar a toda la congregación de la iglesia, mensajeros aquí en Panguipulli, y también a todos los cristianos que puedan ver esta presentación, esta conversación. Les saludo en el nombre de Jesús y decirles que Dios es real y que podamos nosotros no cansarnos de creer en Dios, y que en estos tiempos, aunque parezcan difíciles, no dejar de creer en Dios, porque Dios está allí todos los días, y cada amanecer que vemos es un día nuevo que Dios nos da, porque yo veo a mis hijos con bien, porque veo a mi familia con bien, a mi esposa, a mi madre, a mi familia. Sé que Dios ha obrado y una vez más ha tenido misericordia. Así que quiero saludarle a todos y desearles muchas bendiciones, y que también Dios les fortalezca en estos días que estamos viviendo, y se lo deseo de todo corazón. Amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy la palabra de Dios nos hablará acerca de los hijos. Vamos a tomar el pasaje que está allí para comenzar en Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En un principio Dios creó todas las cosas que vemos. Sabemos y creemos los hijos de Dios que Dios es el creador de todas las cosas, que todo lo que vemos ha sido creado por la mano de Dios, que no hay nada bajo este cielo ni en el universo que no sea sino por voluntad de Dios. Y así como todas las cosas que vemos, el hombre y la mujer también son parte de esta creación que habita en esta tierra que nosotros conocemos. Y para que nosotros hayamos llegado hasta este punto de la historia, es que primero Dios tuvo que haber dado esta instrucción, que el hombre y la mujer se puedan fructificar y puedan poblar la tierra. Hoy nosotros nos denominamos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos los que crean en el nombre de Jesucristo se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también somos hijos terrenales y tenemos padres terrenales también. Y esto es algo que ha sido designado por Dios, pues lo más importante, creo yo, y muchos estudios también así lo dicen, que la base de la sociedad debe ser la familia, ya que una familia no bien constituida se refleja en falta de valores, falta de amor, falta de empatía y sin fundamento. Porque una familia que tiene este fundamento, que es el amor que Dios nos enseña y que también cuenta con el amor interno que hay en un hogar, es una familia que produce hijos y personas que respetan a su sociedad, que respetan a sus semejantes y que también tienen valores que han sido insertados en ellos y que le permiten también respetar el espacio de aquel que convive junto a él. Tenemos que saber que una familia saludable es la cual los miembros, en aquello que los miembros se aman entre sí, se respetan, se cuidan, contribuyen además al crecimiento de la sociedad y también a la estabilidad de ella. Una familia que está bien constituida y que es saludable se refleja y también provoca crecimiento en su entorno. La familia es muy importante para Dios, ya que todo el relato de su palabra se basa en la historia de hombres y mujeres que han ido desarrollándose y desenvolviéndose los unos con los otros bajo los designios de Dios, y que a través de la historia fueron provocando que este conocimiento de Dios se transmita de generación en generación a lo largo de la descendencia de cada uno de ellos. Por lo tanto, para Dios es importante que la familia pueda crecer unida y que la familia pueda ser establecida como Él lo ha designado, para que nosotros podamos tener el conocimiento de que hay un Dios y que todas las cosas dependen de Él.
El Salmo 127 nos dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto quiere decir que Dios está en control de todas las cosas, que todas las cosas dependen de Él. Los que creemos en Dios sabemos que de Dios son todas las cosas y que nada se le escapa de sus manos y que todo lo que está bajo el cielo depende de Él. Por eso, nuestra familia, nuestra vida, lo que hacemos, quiénes somos y hacia dónde vamos, todo depende de la mano poderosa de Dios. Si Él no edifica nuestros proyectos, de nada sirve que nos afanemos en llegar hacia una meta sabiendo que cada día el camino es incierto. Por eso es importante que siempre pongamos todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos y aún nuestra familia en la mano poderosa de Dios. Por demás es que os levantéis, dice el verso 2, de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Él nos ha dado hijos. Él ha puesto aquella bendición en nuestra vida para que nosotros también podamos guiarle, porque un día nosotros también fuimos guiados y fuimos instruidos por nuestros padres. Por lo tanto, es importante que hoy la familia permanezca unida y bajo el alero y bajo el amparo de la mano poderosa de Dios, para que pueda la familia guiarse y pueda también soportar los tiempos difíciles. Porque no es menos cierto que en estos tiempos estamos pasando tiempos difíciles. Ya ampliamente se ha hablado de los virus y las cosas que están afectando a la humanidad en general. Y si hay una cosa que me gustaría a mí transmitir a mis hijos y hoy transmitirlo a usted, es que hay una esperanza en Cristo el Señor, que hay una esperanza en Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas y que aún para estos tiempos hay un Dios que está en control de todas las cosas. Pues sabemos que la herencia que Dios nos ha dado, que los hijos que tenemos a nuestro cargo hoy no están desamparados ni están solos, porque están sus padres allí junto a ellos, pero también está el Padre Celestial, aquel que es dueño de todas las cosas. Dios provee para los suyos. Nada nos faltará, dice su palabra. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay una historia muy hermosa que quiero que pueda usted meditar un momento. La palabra de Dios dice allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y desde el verso 8 en adelante, la siguiente historia. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios nos bendiga y Dios nos ayude, porque decía hace un momento atrás que tiempos difíciles estamos viviendo y quizás tiempos muy difíciles van a venir en el futuro. Pero una cosa es clara: Dios provee para los suyos. Dios no nos ha desamparado ni nos va a desamparar en el futuro. Eso lo creo con todo mi corazón. Creo que Dios, así como a esta mujer que no tenía nada para comer, que era su último alimento y se iba a echar a morir, así Dios podrá sustentar a aquel que tiene necesidad, aquel que tiene deficiencia y aquel que tiene temor quizás en este tiempo. Porque Dios mandó al profeta y allí en ese hogar dice que nunca más faltó. Si hoy tiene necesidad en su vida, si hoy hay escasez en su vida, ya sea material o espiritual, si hay una escasez en su corazón, también está Jesucristo el Señor hoy invitándole a que venga a la mesa y se sirva de aquella mesa que tiene abundancia y que nunca más usted tendrá hambre ni sed, porque Él es el agua viva y es el agua que salta para vida eterna. Dios provee para lo suyo, para su pueblo y para sus hijos. Nunca los va a desamparar, dice su palabra. Y también ahora nos dice a nosotros que hay una responsabilidad sobre los que tenemos hijos y sobre aquellos que estamos hoy en conciencia de lo que estamos escuchando. Dice la palabra de Dios que Él nos sustentará de todo, pero nosotros debemos también esforzarnos para obtener aquello que es necesario para los nuestros. Porque dice allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5 y el verso 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, también la palabra de Dios nos hace responsables. Nos dice que nosotros debemos esforzarnos cada día para poder llevar el sustento a nuestra familia, porque aquellos que quizás se han despreocupado de esta tarea, de esta labor, hoy dice la palabra de Dios que son peores que un incrédulo. Porque ¿qué sacaría yo, dice la palabra de Dios allí en Santiago, de conocer y hablar de todas las cosas y poder hablar de la fe con libertad, si a los que tienen necesidad y a aquellos que les falta, yo no les proveo para poder sustentarles? ¿De qué me sirve hablar, dice la palabra de Dios allí? En ese caso, la fe de la cual hablo sería muerta, porque no está basada en las obras que yo también hago cada día. La vida de los hijos es tan importante que aún el Señor Jesús tuvo compasión de una mujer que perdió a su hijo. Dice Lucas capítulo 7, verso 11, que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y cuando iba de camino, ahí está en Lucas capítulo 7, verso 11, al 15 usted lo puede estudiar. Cuando iba de camino dice que venía una mujer y venía una gran cantidad de gente acompañándole, y esta mujer era viuda y su único hijo que tenía había perecido. Traían el féretro y lo iban a sepultar. Y cuando se encontró con Jesús, es decir, cuando se encontró con el dueño de la vida, dice la palabra de Dios que Él mandó detener el féretro y allí le dijo a este joven que había fallecido, a aquel muchacho, le dijo que se levante, e inmediatamente se incorporó a la vida. El Espíritu de Dios allí hizo la obra y hubo aliento nuevamente en su ser. Por lo tanto,
Cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice su palabra, vivirá. Por lo tanto, hoy nos estamos encontrando a través de estas palabras con Cristo el Señor, el dueño de la vida. Todo tiene su tiempo. Todo tiene el espacio necesario en esta tierra. Somos niños, podemos jugar, no nos preocupamos de mayores cosas, pero cuando somos adultos ya nos tenemos que preocupar de ciertas labores y de ciertas funciones y de ciertas responsabilidades sobre nuestra vida. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Hoy lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que está muy acelerada, que todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser para el día de ayer. Pero hay una cosa importante que nosotros debemos saber como padres y también para todos aquellos que tenemos a alguien a quien enseñar. Todo tiene su tiempo y para todo debemos dedicar tiempo y sobre todo para la enseñanza de los hijos. Porque para todo hay tiempo, dice su palabra. Es muy importante un tiempo de calidad, es decir, que se pueda disfrutar el tiempo que se está en familia. Este es tiempo, quizás en tiempos de cuarentena, en tiempos que no se puede salir, en tiempos que hay que estar en el hogar, es tiempo para que haya una sana convivencia en familia. Es tiempo para conversar, que si antes no lo hacíamos, es tiempo ahora de que conversemos. Es tiempo de analizar cómo está nuestra vida. Es tiempo de ver nuestra relación con nuestros hijos. Es tiempo de poder jugar con ellos, ¿por qué no? Es tiempo de enseñarle también. Es tiempo de que nosotros nos demos el tiempo para poder tener un tiempo de calidad con ellos. En estos momentos, este tiempo que pasemos con ellos, con los niños, con los jóvenes, los padres muchas veces están distanciados con los hijos, con los jóvenes, no se hablan, no se soportan, no hay una buena relación en el hogar y todas estas cosas provocan que en el futuro hay un resentimiento, tanto los padres hacia los hijos y viceversa. Pero si hay un entendimiento en un niño, quedará marcado para siempre que su padre siempre estuvo y su madre preocupados de aquello. Pero si no hay un entendimiento, la verdad es que habrá un resentimiento, como muchas veces se ha visto reflejado. Por lo tanto, tenemos consejos que la palabra de Dios nos da. Guías para la vida. Dice el Proverbio capítulo 22 y verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También nos dice Proverbios capítulo 1 y verso 2, capítulo 4, verso 1 y 2 dice, oíd hijos las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Proverbios capítulo 6, verso 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Son consejos de la palabra de Dios para nuestra vida. Porque al acatar este consejo, nosotros también como hijos, la palabra de Dios dice que hay promesas para nosotros. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que hoy es importante que nosotros veamos este mensaje, este consejo de la palabra de Dios como algo importante para nosotros y para nuestros hijos, ya que es tiempo de que veamos en nuestros hijos el futuro de la iglesia y de la sociedad, que podamos transmitir a ellos los valores y los principios y los designios de Dios que han llegado también a nuestra vida.
lo que de gracia hemos recibido, de gracia también podemos dar. Ocupemos este tiempo para bendecir a nuestros hijos, para compartir con ellos y también para instruirlos en la palabra del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Este tiempo ha sido un tiempo totalmente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ha sido un tiempo extraño, un tiempo totalmente fuera de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Debido a que no nos había tocado la opción, o más bien dicho, la sensación esa de no poder dirigirnos a donde nosotros queramos o donde nosotros nos gusta ir habitualmente, juntarnos en la casa de oración, visitar la familia. Todo este tiempo ha sido un tiempo demasiado extraño, pero entendemos que todo esto es para prevención, que el tiempo que nosotros estamos lejos de congregarnos es para un bien mayor, entendiendo que ha sido difícil y que vamos a tener que seguir esperando quizá un tiempo más. Yo siento que este tiempo es un tiempo de prueba, podríamos decirlo de esta manera, porque en realidad todo lo que se habla y se estudia, yo lo denomino como la teoría, podríamos decirlo así, porque hablar todo el mundo lo puede hacer, pero lo importante es que cuando lleguen los tiempos difíciles y estos tiempos en que somos probados, dice su palabra, tenemos que nosotros demostrar que todo lo que hemos hablado, que todo lo que hemos escuchado, lo que hemos sido instruidos, ¿cierto? Que todo eso se pueda poner en práctica, que nosotros podamos ahora reflejar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el hecho de que nosotros ya no estamos siendo instruidos, digamos, en una congregación, sino que ahora estamos poniendo en práctica, o debemos poner en práctica, todo aquello por lo cual nosotros hemos estado luchando tanto tiempo. Y creo que sí es un desafío para la iglesia, es un desafío de poder decir, bueno, después de este remesón, ¿cuántos van a continuar en pie? Y esperamos que todos se mantengan en pie, porque la esperanza es lo último que nosotros debemos perder. Hay una cosa que dice la palabra de Dios que nosotros siempre debemos tener, que siempre deben permanecer en nosotros, que son la fe, la esperanza y el amor. Y dice su palabra que sobre todas estas cosas es el amor lo más importante. Quizás la recomendación más importante para todos los que estamos hoy viviendo un tiempo distinto es que no perdamos la esperanza en que estas cosas tienen que pasar. Sabemos y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿cierto? Han pasado muchas cosas difíciles, incluso podríamos decir que hubieron tiempos mucho más difíciles donde los cristianos fueron perseguidos, donde tuvieron que esconderse, donde la palabra no se podía predicar, incluso muchos fueron muertos, dice su palabra, a filo de espada, para que, por anunciar el Evangelio. Hoy a nosotros nos toca quedarnos en casa, nos toca quizás ir al trabajo y volvernos, nos toca quizás no salir a reuniones sociales, y eso de alguna manera nos ha afectado, pero tampoco es lo peor que nos pudo haber pasado. A Dios doy gracias que hasta el momento he sabido de algunos que quizás han pasado algún contagio por el coronavirus, pero más allá de eso están sanos, gracias a Dios, y Dios los ha librado. Entonces, hay muchas enfermedades que nos han afectado durante el tiempo, y creo que el consejo hoy es no perder la esperanza, porque dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que hay que confiar, obedecer también a las autoridades, como dice la palabra de Dios, ser prudentes. Mi consejo sería hoy ser prudentes. Hoy vemos tanta imprudencia, tantas personas que se exponen a situaciones. Hoy yo les invito a confiar que Dios nos protege de todo mal, pero aún así también nosotros debemos ser prudentes y también debemos ser responsables con nuestra vida y con la vida de los demás, y también cuidarnos todos, ¿cierto? Y no exponernos a enfermedades ni a ningún tipo de cosas. ¿Cierto? Una persona puede tener mucha fe, pero no está exenta de accidentes, no está exenta de enfermedades y tampoco está exenta de la muerte, porque es algo claro que todo ser humano tiene que pasar. Pero mientras estemos en el escenario de esta tierra, debemos cuidarnos y debemos confiar en Dios y debemos buscar su presencia, porque el día en que nuestra vida acabe en esta tierra, dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo viene pronto, eso está muy claro, porque
hay muchas señales que se cumplen y esto de la pandemia en particular no es precisamente desde mi punto de vista la señal para la venida de Cristo, porque hay una serie de señales que se están cumpliendo y aún algunas que todavía no se han cumplido. Esta situación es una más y que obviamente sí acelera el proceso y que a nosotros nos da luces de que algo grande viene y algo nuevo viene. Es una situación, es un tiempo, yo creo, para todos los cristianos, para prepararse para lo que viene. No es, creo yo, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿cierto? No es esta la señal de que hoy Cristo viene, porque aún dice la palabra de Dios que ni los ángeles del cielo saben el día y la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Pero sí nos da una señal de que nosotros nos debemos preparar para lo que viene, porque algo distinto viene a lo que nosotros veníamos viviendo. Yo sé que Dios obra y que Dios oye la oración, yo lo creo y aprovecho de mencionar esto, yo no me canso de creer en que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en las enfermedades, aún en los problemas, las dificultades y aún en el dolor que muchas veces uno siente por distintas situaciones. Tiempo atrás, Dios mostró poderosamente su eficacia, digamos, su presencia en nuestra vida, en nuestra familia. Quiero recordar, con el respeto que merecen sus padres, a mi sobrina Sofía. Dios la sacó de la muerte, podríamos decirlo de esta manera. Estando recién nacida, ella estaba con un diagnóstico muy complicado y sin entrar en detalle en la historia, debo decir que había un 80% de posibilidades que ella no sobreviva a los pocos meses de nacer. La iglesia oró, la iglesia buscó la presencia de Dios en esta dirección y sus padres, por qué no decirlo también, y toda la familia. Y Dios obró poderosamente y la levantó y hoy es una niña sana para la gloria de Dios. Entonces, y también en este tiempo he tenido familiares que han sido afectados por el virus y Dios lo ha librado y lo ha levantado y ya están sanos para la gloria de Dios. Entonces, esto me hace reflexionar a mí que no es que los cristianos no vayan a pasar por una enfermedad, una dificultad o algo difícil, pero sí creo que Dios nos libra y nos da la victoria en todas circunstancias. Y como hay una historia en la Biblia que habla de 3 jóvenes que fueron puestos en un horno de fuego. Y hay una palabra muy importante que estos jóvenes dicen antes de que fueran echados en el horno de fuego. Dicen que ellos no se van a inclinar porque ellos tenían que inclinarse delante de una estatua. Y ellos no lo quisieron hacer porque ellos delante de Dios solamente se iban a inclinar. Pero ellos dicen esto: si sepan todos que no nos vamos a inclinar delante de ninguna persona o estatua o autoridad y solamente delante de Dios nos vamos a inclinar. Y Dios nos va a librar de todo mal. Y si así no fuera, dicen, aún así no lo vamos a hacer. Ellos estaban convencidos, ellos tenían una fe, una convicción. Y alguien podría haber dicho, Dios no los libró porque los pusieron en el horno de fuego. Entraron allí. Pero dice la palabra de Dios que cuando lo vinieron a ver, dice que habían echado 3 en el horno y aún un cuarto se veía que estaba adentro junto con ellos. Cuando los mandaron a sacar, dice la palabra de Dios que ni aún su ropa tenía olor a humo, porque Dios los había librado en la dificultad. ¿Ya? Para hacer la diferencia, no los libró de la dificultad, sino en la dificultad los libró, porque es necesario muchas veces que nosotros pasemos por dificultades, pero de allí Dios nos rescata. Entonces, creo, y con este testimonio también digo, que Dios es eficaz y por eso yo creo en Dios. Aunque muchas veces me cueste a mí expresarlo o vivir quizás como Dios me dice que viva, también debo testificar y decirle al mundo que Dios es un Dios real y que Cristo vive y que Cristo ha bendecido a mi familia, a mi vida muchas veces.